La Edad Media se considera una época oscura y cuando se piensa en ella, probablemente vienen inmediatamente a la mente las siguientes imágenes: caballeros luchando, callejuelas estrechas y malolientes, pero también ricos festines en la mesa redonda o una vida amorosa, pura y religiosa. En realidad, sin embargo, muchas cosas eran bastante diferentes y mucho más modernas de lo que podrías pensar. En este video te mostramos cómo era realmente la vida cotidiana y cosas como el amor y las relaciones en la Edad Media. Comenzamos nuestro video con el nivel de vida en la Edad Media. Por supuesto, no es en absoluto comparable al actual, pero la idea generalizada de que los gobernantes vivían con todo lujo en sus castillos mientras que el pueblo vivía en la miseria proverbial es errónea. De hecho, el nivel de vida de la gente corriente era en algunos aspectos más alto de lo que se podría pensar. Nuevos descubrimientos científicos demuestran que los campesinos y artesanos vivían a menudo en casas bien construidas, en las que no tenían que dormir en montones de paja, sino que había camas de verdad, además de mantas de lana y almohadas rellenas de plumas. Había colchones de varias capas rellenos de lana y plumas, además de paja, que garantizaban un sueño confortable. Un cirujano ortopédico llegó a explicar que las camas medievales eran a veces mejores que algunas camas modernas baratas con simples colchones de espuma. Los avances en la agricultura hicieron que no todo el trabajo tuviera que hacerse a mano. En su lugar se utilizaban arados y molinos de agua o carros tirados por burros para el transporte. Como se podía producir más que antes, la prosperidad de la gente corriente aumentó durante la Edad Media. Los avances en la agricultura también significaron que las hambrunas eran mucho menos frecuentes que en siglos anteriores y la mayoría de la gente no tenía que pasar hambre todo el tiempo como imaginamos hoy en día. También es un error pensar que la gente de entonces defecaba en recipientes de habitación y luego simplemente los tiraba a la calle. Ya existían retretes con asientos de madera similares a los retretes de los campamentos actuales, cuyo contenido se arrojaba después a un montón de estiércol. Otro error muy común es creer que la gente de la Edad Media no solía vivir mucho más de 30 años. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, la esperanza de vida era solo de unos 35 a 40 años de media. Esto se debe a que en aquella época la tasa de mortalidad infantil seguía siendo muy elevada. Muchos niños morían al nacer o en sus primeros años de vida, lo que hacía bajar la media. Los que sobrevivían a la infancia tenían muchas posibilidades de vivir hasta los 50 o 60 años o más. Los que vivían en buenas condiciones y no tenían que esforzarse físicamente podían incluso vivir hasta una edad similar a la de la gente de hoy. Pasemos ahora a la intimidad y a la vida amorosa. En la Edad Media, como sabemos, la Iglesia determinaba lo que era moralmente permisible. Esto significaba que solo los que estaban casados podían tener relaciones sexuales. Todo lo demás se consideraba pecado y estaba prohibido. En realidad, sin embargo, la vida sexual en la Edad Media era mucho más diversa de lo que podría pensarse. Por ejemplo, existía una forma de relación llamada concubinato. Esto significaba que un hombre y una mujer vivían juntos en una relación conyugal, pero sin estar casados. Aunque esta forma de relación estaba oficialmente prohibida en la Edad Media, a menudo era aceptada por los gobernantes. La aceptación del concubinato llegó incluso tan lejos en la Edad Media que los padres que mantenían una relación de este tipo estaban obligados a cuidar de sus hijos. Las relaciones extramatrimoniales también estaban muy extendidas en la Edad Media, a pesar de estar prohibidas por la Iglesia. Muchos nobles llegaron a tener varias amantes, pero también entre el pueblo llano había muchos hombres y mujeres que mantenían relaciones con varias parejas, lo que incluso era ampliamente tolerado por la sociedad. Eso sí, solo si las parejas
parejas eran discretas y no hacían públicas sus aventuras amorosas. La opinión generalizada de que las mujeres de la Edad Media eran propiedad de sus maridos, casi no tenían derechos y solo estaban oprimidas, no es del todo correcta, según los nuevos descubrimientos, aunque hay que afirmar sin ambajes que las mujeres estaban mucho peor que los hombres en aquella época. Sí que había mujeres entre bastidores que ejercían una gran influencia ya entonces. Por ejemplo, actuaban como consejeras de nobles o gobernantes e influían así en las decisiones y los asuntos políticos. Las reinas y las aristocráticas podían tener una influencia significativa en la política de su país, utilizando estratégicamente su posición y sus conexiones. Ahora llegamos al tema de la ley y el orden. Las películas y los libros medievales suelen dar la impresión de que las cosas eran completamente arbitrarias en aquella época. No había tribunales ni abogados, y si el rey estaba de mal humor, podía ser quemado en la hoguera o decapitado en cualquier momento. Sin embargo, en la Edad Media había leyes y se tomaban muy en serio. Es cierto que entonces había castigos severos y se ejecutaba a la gente por delitos absurdos como la brujería. Sin embargo, incluso en la Edad Media habían juicios en los que, por ejemplo, se interrogaba a los testigos y se examinaban las pruebas para determinar si un acusado era culpable o no. Sin embargo, no era tan justo como hoy en día, y los métodos utilizados entonces son más que cuestionables desde la perspectiva actual. Volvamos ahora brevemente al tema de la higiene que hemos tocado antes. La Edad Media suele asociarse a condiciones de vida sucias y antihigiénicas. Sin embargo, no eran tan mala como imaginamos. La sociedad medieval era muy consciente de la importancia del agua y de la cultura del baño. En muchas ciudades, incluso en los pueblos más pequeños, había baños públicos donde la gente se aseaba con regularidad. La gente se lavaba la cara y las manos, y las clases más pudientes podían permitirse bañarse con regularidad. La gente corriente también consideraba que sus ropas debían estar limpias en todo momento, y aunque no se lavaran todos los días, se aseguraban de que no se ensuciaran. En las ciudades medievales también se hicieron los primeros intentos de regular las condiciones sanitarias. Por ejemplo, los habitantes de las ciudades estaban obligados a deshacerse de sus residuos de una determinada manera y a garantizar la limpieza de las calles. Aunque las condiciones sanitarias no eran comparables a las actuales, se tomaban medidas para limitar la propagación de enfermedades. Por último, analicemos un concepto erróneo, especialmente popular, a saber cómo era la alimentación en la Edad Media. Las películas de caballería suelen dar la impresión de que a menudo se celebraban grandes banquetes con mucha carne, pero comer carne era la excepción y no la regla. Mucha gente era completamente vegetariana, pero no por motivos de salud o bienestar animal, como hoy, sino por la sencilla razón de que entonces la carne aún era muy cara y, por lo tanto, algo muy especial. No existían las granjas industriales y la mayoría de la gente necesitaba a sus animales como gallinas, ovejas o cabras para la producción de huevos, leche, lana o queso, por lo que rara vez eran sacrificados. En la Edad Media, la gente comía principalmente cereales que se transformaban en gachas o pan. También se solía servir verduras locales como coles, cebollas, puerros, nabos, judías y guisantes. Las patatas, por cierto, no existían porque no se cultivaron en Europa hasta el siglo XVII. Se cultivaban muy pocas frutas y casi no había especies. En cambio, había cerveza, y mucha. En lugar de agua, té o café, la cerveza era la bebida principal de la gente cuando tenía sed. Incluso los niños bebían cerveza, pero no era por su sabor o por el alcohol por lo que era tan popular. Se debía principalmente a que el agua de las ciudades solía estar muy contaminada, mientras que la cerveza contenía alcohol y por lo tanto no contenía patógenos peligrosos. En aquella época la gente bebía entre 2 y 3 litros de cerveza al día, es decir, hasta 1000 litros al año. Sin embargo, las cervezas contenían tan poco alcohol que la gente permanecía casi sobria después
antes de beber cerveza. Escríbenos en los comentarios lo que piensas al respecto. Deja un like si te ha gustado nuestro video y nos vemos la próxima vez, aquí en Vale la pena saberlo.